Muy buenos días con todos ustedes. Hoy día tenemos un espacio de trabajo conjunto donde lo que queremos es darles algunas pautas en el marco de la emergencia que estamos viviendo, sobre todo en Lima y en el Callao, Lima Metropolitana y el Callao. Y estamos aquí acompañando a los especialistas de la Dirección General de Educación Básica Regular. De la educación básica regular también tenemos a la especialista de educación inicial, Rosario Gildemeister. De la Dirección de Educación Primaria tenemos a Cherian Rosier. De la Dirección de Educación Secundaria tenemos a Margarita Luna. Y de la Dirección de FIT nos acompaña Johnny Rodríguez. La idea es que nosotros hoy día podamos darles algunas pautas generales para poder trabajar desde nuestro rol como especialistas en esta situación que tenemos y que nos ha llegado de improviso, no era algo que tuviésemos efectivamente planificado, y por eso necesitamos ciertos elementos que recordar que no son elementos nuevos, son elementos a partir de los cuales siempre trabajamos, pero en este momento hay que poner ciertos énfasis. Les traigo el saludo de las directoras, de la directora general, Carmen Concha, y de las directoras de educación inicial, primaria, secundaria y de la DEFIT, que no han podido sumarse a este espacio por otras actividades, pero que nos han encargado que podamos ir teniendo este espacio de trabajo con ustedes. Muy bien, entonces vamos a ir a la presentación. Yo voy a iniciar y vamos a seguir en el orden de inicial, primaria, secundaria y DEFIT. Y luego vamos a tener un espacio para responder algunas de las preguntas que surjan. Bien, entonces vamos a trabajar hoy día sobre algunas pautas pedagógicas para la prestación remota temporal del servicio educativo en Lima Metropolitana y Callao. Como ustedes bien deben saber, el fin de semana ha salido una resolución viceministerial, que es la 033-2026 Minedu, el 8 de marzo, justamente, y que plantea algunas orientaciones específicas sobre cómo actuar en esta situación específica que tenemos con la problemática del gas y también de los combustibles en general, que está requiriendo que de alguna manera actuemos frente a ella. Como sabemos, no es un problema, el problema no surge en educación, pero nos vemos afectados como país también en el sector educación. Entonces tenemos que actuar frente a ello, tiene que haber una respuesta frente a ello. Por esto sale esta normativa que marca sobre todo la lógica de cómo generar o cómo liderar estos procesos desde la gestión. Pero ahora vamos a mirar de manera específica y pedagógica qué es aquello que necesitamos no perder de vista en esta situación. ¿Sí? Entonces, muchas gracias. La resolución ministerial 501-2025, que es esta norma del año, como la conocemos regularmente, que se aprueba a finales del 2025 para darle luz a todo lo que hagamos en el 2026, ya nos plantea esta lógica de que la escuela, esperamos tener, y que a partir de la normativa tengamos escuelas autónomas, cada vez más autónomas. Ya trabajamos desde la autonomía en las escuelas, pero necesitamos hacerlas aún más autónomas, sobre todo en estos momentos, en esta toma de decisiones. Y que la escuela se convierte en este espacio que congrega a toda la comunidad educativa para conversar, para discutir sobre las mejores opciones dependiendo de las situaciones, dependiendo de las características de la situación. Lo que no podemos perder de vista es que nuestra escuela, sea en el contexto en el que estemos, sea la situación en la que estemos, es una escuela que debe tener estas características, una escuela de bienestar donde efectivamente los estudiantes sientan ese soporte socioemocional, escuela inclusiva, donde los estudiantes sientan que todos, no solamente los estudiantes con discapacidad, sino todos los estudiantes
son vistos, son mirados desde estas características particulares que tienen y estas condiciones particulares que vamos teniendo como personas y que afectan nuestros procesos de aprendizaje también. Nos afectan personalmente, afectan nuestro bienestar y por tanto afectan nuestros procesos de aprendizaje. Y una escuela con características también de interculturalidad y equidad. Es decir, una escuela que está mirando en todo momento a sus estudiantes como centro y que está buscando su bienestar, considerando sus características particulares, sus potencialidades y que busca desarrollar acciones para que los estudiantes se desarrollen al máximo en sus potencialidades. ¿Cuáles son estos énfasis que tiene la normativa y que no podemos perder de vista este año? Es que justamente debemos trabajar primero para garantizar el bienestar socioemocional de los estudiantes y el bienestar en general, es decir, para que un estudiante esté bien y pueda aprender, lo primero es que se sienta bien, que tenga todo aquello que requiere para aprender, que se sienta bien en su relación en casa, que se sienta bien en su relación con sus compañeros, que se sienta bien consigo mismo. Entonces hay un fuerte trabajo dentro de la escuela de parte de cada uno de los actores educativos para acompañar a los estudiantes en este proceso. Escuelas que definitivamente promuevan la inclusión y la interculturalidad, es decir, el poder mirarnos, como decíamos hace un rato, en esta diversidad. Somos diferentes, somos diversos y eso enriquece más bien al grupo en lugar de generar alguna dificultad. Más bien debemos ver esto como un elemento que aporta a esta escuela, a esta aula, a este grupo humano que puede mirarse en esta diversidad, valorarla y puede establecer lazos dentro de esta diversidad. Y todo esto tiene como único fin, porque muchas veces nos preguntan, ¿y estos dos elementos son condiciones? Y efectivamente son condiciones para el aprendizaje. Por eso es que planteamos que si generamos escuelas donde el estudiante se sienta bien y generamos escuelas donde el estudiante se sienta parte de y sienta que es aceptado, comprendido y valorado en sus características particulares, este estudiante va a poder tener condiciones para aprender. Son dos condiciones básicas para el aprendizaje. Siguiente diapositiva, por favor. En ese contexto, queremos recordarles algo que ya dice la norma y que lo viene diciendo hace varios años. Primero, que existe esta autonomía en la calendarización y que efectivamente el Ministerio de Educación establece un número de semanas de lectivas y semanas de gestión, pero la institución educativa, en el marco de esa autonomía, puede adaptar el cronograma, puede decir no inicio en esta fecha sino en esta otra, puede reorganizar y decir, ok, voy a tener estos cortes, estos momentos. El punto y lo más importante es que podamos garantizar que cumplamos con las 36 semanas y las 8 semanas de gestión. En caso no sea así, eso igual tiene que irse mirando y trabajando, porque frente a situaciones de emergencia, como decíamos, lo más importante no es que asistan a la escuela como sea, sino que garanticemos el bienestar de los estudiantes. Y ahí vamos a tener algunas pautas más específicas cuando entremos a los niveles. Entonces, podemos adaptar el cronograma ajustando fechas de inicio, de periodos de descanso, dependiendo de las situaciones que tengamos. A veces situaciones climáticas, sanitarias o situaciones como esta que estamos viviendo, que aunque no pertenecen o no son una situación del sector educación, afectan a toda la población y por tanto afectan el servicio educativo. Y también podemos gestionar el tiempo y ver cómo distribuimos las jornadas de trabajo en relación a las semanas de gestión para que se dé ese trabajo colegiado, quizá optimizando esos espacios. Siguiente diapositiva, por favor. En situaciones de emergencia, en el marco de esta normativa, esperamos
como primer aspecto, el que podamos garantizar el bienestar integral de nuestra comunidad educativa, de manera especial de los estudiantes. Esto implica que podamos articular acciones como comunidad educativa para conocer cómo están los estudiantes, sus familias, los docentes, el personal administrativo, todos en la escuela. Es decir, no se trata de decir yo como padre o madre puedo llevar a mi hijo o hija, sino también hay que ver qué está pasando con la comunidad educativa que atiende a los estudiantes en la escuela, que los acompaña en sus procesos de aprendizaje, para organizarnos y tratar de que toda la comunidad educativa sienta el soporte de los que tienen alrededor en la escuela. Sobre todo de las poblaciones más vulnerables, es decir, no podríamos decir este grupo es el que no puede asistir, es su dificultad, y olvido este grupo y me quedo con el que sí. Al contrario, tengo que tener mapeado a todo mi grupo para ver de qué manera atiendo a toda la población, sobre todo a los más vulnerables, a los que tienen mayores dificultades de acceso en estos momentos. También debemos promover espacios en los que los estudiantes compartan sus emociones. Esta situación genera una serie de emociones, de incertidumbres, de momentos complejos, en algunos miedo, en algunos tristeza, en algunos esta incertidumbre de la que hablábamos. Y la idea es que no ignoremos esos elementos, sino que más bien generemos espacios para poder conversar sobre ellos. Pero no solamente sobre lo que yo siento como estudiante, sino también el poder ser o aprovechar estos espacios para desarrollar aún más esta lógica de la empatía, el poder entender que no solamente yo vivo una situación que yo siento de tal manera, sino que hay otras personas que pueden estar sintiendo o teniendo otras dificultades o sintiéndose simplemente de otra persona, de otra manera, perdón. Entonces es el poder también aprovechar esos espacios de trabajo para generar la empatía entre los estudiantes, para reconocer que hay un otro que siente diferente y el ser empáticos con ese otro. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, también vemos como importante, y en el marco de la misma normativa, el promover el desarrollo de espacios de aprendizaje para la comprensión de las situaciones que están ocurriendo. Es decir, nuestra planificación es flexible, eso lo sabemos y no necesita ni estar en el currículo ni en ningún documento en particular, aunque está, sabemos, todo docente sabe, toda persona que trabaja en el sector de educación sabe que una planificación es flexible, es donde yo proyecto aquello, organizo aquello que va a ocurrir o que espero que ocurra. Pero al ser flexible y al tomarla así, frente a situaciones como la que estamos viviendo, tiene que remirarse esa planificación porque esta situación que estamos particularmente viviendo es una situación en la que surge naturalmente el interés de los estudiantes por lo que está ocurriendo, porque escuchan en casa a las personas adultas discutir, porque escuchan en las noticias información, pero no precisamente información que llena todos sus elementos o todas sus comprensiones. Entonces, es un buen momento para aprovechar desde las características de los estudiantes, desde las características de su edad y de su nivel, aprovechar la situación para poder conversar sobre lo que está ocurriendo en nuestro país. Y no solo para poder conversar, sino para generar proyectos, unidades que nos lleven a investigar sobre esto, a revisar diferentes fuentes, a hacer un análisis, a encontrar información o data de lo que está ocurriendo, elementos que pueden ayudar a generar procesos de aprendizaje muy importantes y sólidos, y además con los que de todas maneras el estudiante va a conectar porque están en su entorno y se está discutiendo sobre esto en su entorno. Entonces podríamos aprovechar estas situaciones como situaciones que puedan ser significativas para el aprendizaje. Y promover espacios desde una ciudadanía activa. Esto es fundamental. Hablamos y la gente habla mucho de la falta de acciones para el desarrollo de valores, pero realmente sabemos que tenemos un currículo que tiene al interior
una serie de enfoques transversales y al interior una serie de valores que esperamos desarrollen y tengan los estudiantes. Esta es una situación donde podríamos fomentar y deberíamos fomentar que los estudiantes desarrollen esta ciudadanía activa, que sean conscientes de lo que está pasando en su entorno, que sean partícipes de las opiniones y que desde su rol, desde su edad, puedan construir algunas ideas de aquello que podemos hacer para no solamente generar alguna solución al respecto, que podría ser como complejo desde su edad, aunque podrían salir propuestas interesantes desde el análisis que ellos van haciendo, sino también para mirar cómo es que tendríamos que en esa situación compleja generar una convivencia democrática. ¿Qué implica esta convivencia democrática? Y cómo buscar siempre esta lógica del bien común. No solamente estoy pensando en si me afecta a mí en este momento o no, sino también cómo afecta a otros peruanos y cómo esto debería ser visible para todos los estudiantes. No solamente la idea, porque tendemos a pensar en qué tanto me está afectando a mí o a las personas que tengo en mi entorno o a mi familia, pero es momento de ayudarlos a ir un poco más allá y es una situación propicia para ayudarlos a pensar en esta lógica del bien común. No solamente pienso en mí, sino tenemos una comunidad, somos peruanos y en diferentes partes del país hay una afectación diferente a la que estoy teniendo yo, pero importante también. Siguiente diapositiva, por favor. Así también el poder iniciar el trabajo con los estudiantes según las características y necesidades de que ellos tienen. Cada contexto es diferente, por tanto, requiere de determinar cuál es la mejor opción para el desarrollo de procesos de aprendizaje. Entonces, lo primero es garantizar su bienestar, pero no quiere decir que no van a haber procesos de aprendizaje. Más bien, toca al docente, desde su autonomía, poder analizar cada situación, que no es la misma en todas las aulas, para determinar qué es lo que tengo que hacer. Los procesos de aprendizaje necesitan ser presenciales, semipresenciales, a distancia. Tengo recursos para que esto ocurra, este trabajo a distancia o semipresencial ocurra. No cuentan con recursos. Ok, quizá pueda generar algún trabajo, alguna forma de trabajo semipresencial que permita tener a los estudiantes algunos días y otros algún contacto con ellos en algunas horas y otros en donde puedan trabajar a partir de esas orientaciones de manera autónoma. Y ahí volvemos a la situación que hemos tenido en pandemia, donde decíamos, frente a situaciones de emergencia, nuestros estudiantes no saben trabajar de manera autónoma. Esperamos que hayamos logrado avanzar en eso durante estos años y si no, creo que es una llamada a que remiremos cómo estamos llevando nuestra práctica para generar esta autonomía que funcione no solamente cuando están en la escuela, sino que funcione cuando están en casa a partir de ciertas orientaciones y que ellos tienen claras las metas, sus propósitos, qué tienen que hacer y pueden avanzar sin que el docente esté pegado a él al costado. El poder identificar necesidades individuales y grupales de los estudiantes frente a este contexto es sumamente importante porque eso va a ser el insumo para tomar decisiones sobre nuestra planificación y sobre aquello que tenemos que darles de manera oportuna. Y en mantener una comunicación directa con las familias. Es importante que no solamente trabajemos con el estudiante, sino que le demos a la familia ciertos elementos para poder acompañar a sus hijos en este proceso. Van a surgir muchas preguntas de los estudiantes y los padres muchas veces no están preparados para responder. Entonces, orientemos a los padres, escuchémoslos también, mantengamos contacto con ellos para contarles qué es lo que vamos a hacer en esta situación compleja que va a ser abordada desde la escuela, cómo la vamos a abordar, vamos a trabajar en semipresencial por tales situaciones, vamos a trabajar en presencialidad por esto, vamos a trabajar a distancia y sobre todo hagamos caer en cuenta, generemos espacios de comunicación con las familias y los estudiantes para comprender la gravedad de la situación, no que tanto solo me afecta a mí, sino que tanto nos está afectando como país y cuáles podrían ser las consecuencias de esto. Y creo que es importante que como ciudadanos peruanos, como ciudadanos del Perú, que formamos parte del país, sepamos sobre esto. Entonces, siguiente diapositiva, por favor. Es importantísimo involucrar
a las familias en este proceso. Ahora le voy a dar el pase a Rosario Gildemeister, especialista de educación inicial, que es la coordinadora del nivel, que nos va a dar algunas pautas específicas para el nivel de educación inicial. Adelante, Rosario. Gracias, Pilar. Buenos días con todos y con todas, queridas especialistas. Hay ideas importantísimas que ha mencionado Pilar y que retomo alguna de ellas para poder conectarla con las ideas que quiero presentar en relación al nivel inicial, ¿no? Esta primera idea de cómo toda la comunidad está involucrada, ¿no?, frente a estos acontecimientos, la necesidad de empatizar, ¿no?, de ser empático con esta comunidad educativa, con lo que está sucediendo en nuestro país, empático con las familias, con los docentes, ¿no?, con el personal administrativo, con todos los que forman parte de esta comunidad. ¿Cómo pensamos la planificación en esta idea de flexibilidad, ¿no?, frente a esta situación? Y hemos planificado nuestra semana de adaptación, hemos preparado nuestros espacios y materiales, ¿no? Estamos en las semanas de conocer a nuestros niños y hay un cambio, ¿no? Y cómo podemos ser flexibles desde una flexibilidad, digamos, personal a una flexibilidad también desde la planificación para poder ajustarnos, digamos, a esto que está pasando, ¿no? Y esta idea de pensar en el bien común y el lugar que tenemos desde el nivel en el que estamos, con los niños que acompañamos, para pensar y tener claridad de la información, de lo que está ocurriendo, ¿no? Y pensar en este bien común. La idea, digamos, un foco importantísimo tiene que ver en este contexto el trabajo con las familias. No sé si podría poner la diapositiva, por favor, la siguiente. Gracias. Bueno, estamos en este escenario donde los niños participan en jornadas pedagógicas virtuales y allí el trabajo con las familias es fundamental. Conocer el contexto de cada familia. Es importantísimo que las docentes puedan tener información del contexto de cada familia, qué adulto acompaña a los niños, con quién se quedan los niños en esta semana, ¿no? Saber cómo están los niños, la siguiente diapositiva, saber cómo están los niños, cómo se sienten, qué es lo que se está dialogando en casa en relación a lo que está ocurriendo en nuestro país, cómo lo están viviendo los niños. Y desde allí, desde esa coordinación con las familias, desde ese saber cómo están, ¿no? Cómo está cada una de las familias, reconociendo las diferencias de cada una de ellas, poder pensar en una atención más adecuada, ¿no? Hay un trabajo con las familias que en inicial es bien fuerte, ¿no es cierto? Desde cómo vamos generando un espacio para tener actividades cotidianas con los niños, ¿no? Por ejemplo, cómo ordenar la ropa, desde cuestiones así muy, muy sencillas de quién pone la mesa, cómo se organizan para eso, cómo organizan sus juguetes en este tiempo que están en casa y que van a recibir las actividades se van a dar a través de este espacio en una plataforma específica que tenga el servicio educativo, ¿no? Cómo estas acciones, poderles decir a los padres cómo estas acciones que se trabajan en casa, que se viven en casa desde lo cotidiano, contribuyen al desarrollo de diferentes competencias de manera significativa, ¿no? Cómo promover, por ejemplo, espacios en casa organizados de tal manera para promover, por ejemplo, la lectura en casa, ¿no? Sugerirles a las familias disponer de algunos espacios, ¿no? De un espacio que tenga iluminación,
donde no haya mucho tránsito de personas, ¿no? Poder proveer de algunos tipos de textos que hayan en casa, recetarios, cuentos, adivinanzas, diarios, ¿no? Algunos afiches, una mesita, algún cojín o una alfombra que tenga, bueno, de preferencia colores suaves que puedan generar un ambiente tranquilo, ¿no? Cómo poder generar en este tiempo también espacios para que los adultos puedan leer a los niños, mostrándoles el texto, ¿no? Que el espacio pueda generar un momento de conversación, de diálogo, ¿no? Con el niño y la familia, ¿no? Como también poder orientar a las familias en esta semana para promover y, bueno, a lo largo de todo el año, ¿no? Eh, Cómo promover un espacio de juego con materiales en casa, organizar un pequeño espacio con algunos recursos, como por ejemplo hojitas de papel, ¿no? De papel de diferentes tamaños, si se puede, de colores, de texturas, conos de papel higiénico, telas, frascos vacíos, cajas de distinto tamaño, algunas muñecas, muñecos, utensilios de cocina que puedan utilizar los niños, ¿no? Porque estos recursos permiten que los niños desarrollen sus capacidades a través del juego libre y mueva la creatividad, ¿no? Y acondicionar en esta semana el espacio para la conexión virtual, ¿no? Y ahí poder recomendarles a los docentes que puedan orientar a las familias para que puedan organizar un lugar donde el niño pueda mantener una postura cómoda y adecuada para poder participar de las actividades en la plataforma que la institución haya establecido, ¿no? Como docentes es importante poder generar estos espacios de diálogo con los chicos, ¿no? Con los niños, tener momentos cortos de interacción con los niños, de actividades concretas, ¿no? Actividades que incluyan movimiento, donde permita espacios, digamos, y momentos de escucha, de participación, de movimiento, ¿no? Es importante que en esta semana que hemos empezado, que muchos servicios han empezado, ¿no? Poder conocer a los niños, conocer sus intereses, ¿no? Qué es lo que les gusta hacer, cómo se sienten en casa, cómo están en casa, con quiénes están en casa, ¿no? Y a partir de ahí ir reconociendo estos intereses de los niños que va a ir generando las propuestas de actividades posteriores. La siguiente, por favor. Y bueno, tenemos también un escenario en el nivel inicial de niños que permanecen en casa, que van a estar en casa y que no van a tener acceso a plataformas virtuales, ¿no? Y en ese caso va a ser importante la comunicación permanente por teléfono, por WhatsApp, ¿no? De las docentes con las familias. La siguiente, por favor. Y ahí la comunicación, como les decía, con las familias es sumamente importante para ver cómo se han organizado, si los papás salen a trabajar, qué adulto acompaña a ese niño, a esa niña, ¿no? Promover estos espacios también dentro de casa, en la misma línea de lo que les comentaba hace un momento, ¿no? Espacios pequeños, contenidos, ordenados, con materiales específicos, ¿no? Materiales para que los chicos tengan un acercamiento a la lectura, hojas de papeles de diferentes tamaños, con algunos lápices de colores, crayolas, ¿no? Para que los niños puedan dibujar, puedan también escribir, materiales distintos de casa, ¿no? Para que puedan tener momentos de juego, de construcción, ¿no? De elaboración a partir de los recursos que van teniendo los niños, ¿no? Y orientaciones específicas a los padres para ir trabajando estas rutinas, ¿no? Que organizan mucho la vida de los niños, ¿no? Y la siguiente, por favor.
Y ahí es importante que todos podamos recordar y que los docentes y directivos puedan recordar a las familias, ¿no?, lo importante que es para la vida de las personas, para la vida de los niños en particular, tener espacios para jugar, para correr, para saltar, para encontrarse con otros niños, ¿no? El uso de espacios públicos cercanos a la casa, al hogar, es una excelente alternativa para favorecer su bienestar y desarrollo. Bien, hasta ahí estas orientaciones para esta semana de trabajo en las escuelas, y ahora doy pase a mi compañera Sheridan Blosier del nivel de educación primaria. Con todos, es un gusto para nosotros poder compartir este espacio que intenta dar algunas orientaciones y promover la reflexión sobre este momento que nos toca vivir para poder atender a los estudiantes de la manera más pertinente posible. En el nivel de educación primaria hemos organizado las orientaciones por ciclo, considerando que es un nivel que involucra dos tránsitos, el tránsito de inicial a primaria y el tránsito luego de primaria a secundaria. Y nos hemos focalizado más en lo que implican las acciones de organización, integración y acogida, que seguramente en muchas de las escuelas ya se venían desarrollando y sobre las cuales vamos a seguir retomando algunas recomendaciones. La siguiente, por favor. En el caso de tercer ciclo, como sabemos, están pasando los chicos ya sea de primer grado a segundo grado o están ingresando recién a primer grado. Entonces, en este caso es muy importante fomentar en los espacios de encuentro que se tengan de manera a través de las diferentes plataformas con que las escuelas cuenten, con dinámicas que promuevan el juego, la integración, el conocimiento, y en estos usar diversos lenguajes que podían estar a la mano, como lenguajes artísticos, vale decir la música, vale decir la pintura, el arte, o la expresión corporal de diferentes maneras, ¿no? Recordemos que en esta edad la expresión corporal es importantísima porque hay todo un proceso de desarrollo a partir de la corporalidad y hay un proceso de desarrollo desde el pensamiento concreto. Otra de las cosas que hemos resaltado es la organización del tiempo, lo cual incluye el establecimiento de rutinas, ¿no? Tanto en primer grado como en inicial, los chicos están viniendo de determinadas rutinas escolares que ya han tenido incorporadas. Entonces, es básico que en estos primeros momentos en que nos encontramos con ellos o retomamos este encuentro desde otra modalidad, sigamos poniendo énfasis en lo que implica la organización de estas rutinas. Destacar cómo nos vamos a organizar ahora que estamos en un momento distinto, temporalmente, pero que igual requiere de nosotros un esfuerzo de organización. Y para eso, como ya lo han dicho tanto Pilar como Rosario, es muy básico contar con la colaboración y la participación de las familias, para lo cual tendríamos que tener espacios de comunicación permanente, ¿no? Otro aspecto que estamos mirando es el cuidado de nuestros útiles. Primero, el cuidado de la organización de lo que vamos a utilizar en el trabajo que vamos a ir realizando y que esto luego se trasladará cuando vayamos a la presencialidad en el cuidado y la organización de nuestro espacio de trabajo en el aula y de los recursos y materiales que los chicos puedan usar a diario. Entonces empezamos por algo más inmediato, que es con lo que yo cuento en casa, más allá del tipo de material que sea, y eso lo trasladamos luego al espacio de la escuela. Ya hemos hablado un poquito, creo, de la importancia de la organización y la comunicación permanente con las familias. Sabemos que las familias también tienen propios requerimientos del mundo laboral y del mundo de los roles que cada uno de ellos desempeña, pero poner énfasis en qué aspectos vamos a priorizar
para que puedan tener la atención pertinente que en este momento los niños necesitan. Finalmente, generar espacios que puedan ser agradables y que puedan ser motivadores, como por ejemplo el espacio de lectura compartida de diferentes textos, puede ser la lectura en voz alta, por ejemplo, comparar, organizar de manera conjunta entre todos cada día qué agenda vamos a hacer durante el día y tomar en cuenta en esos momentos cuáles son sus intereses, qué cosa a ellos les gustaría hacer durante este día, no tenerlo todo totalmente direccionado y pauteado desde los docentes, sino también dar espacio para que los chicos y las chicas puedan expresar sus necesidades, sus intereses y que estos se conviertan en momentos de acogida. Si tenemos estudiantes que provienen de diferentes jardines o diferentes instituciones de educación inicial, nuestro trabajo de conocimiento deberá darse con mucha mayor profundidad y con mucho más énfasis para que todos puedan reconocerse, puedan saber que somos todos valiosos en el aula, que tenemos un rol que desempeñar en ella y que, sobre todo, destacar que siendo todos diferentes, cada uno de nosotros tendría que tener la posibilidad de sentirse parte de un aula, recordando que el aula no es el espacio físico que generamos con los carteles, con los avisos, sino es la dinámica misma del aula que implica la organización y la participación de los estudiantes en ella, ¿no? Seguimos, por favor. En el cuarto ciclo ya es posible que los chicos hayan transitado un tiempo juntos. Tendríamos que tener especial atención a aquellos niños y niñas que se incorporan a nuestras aulas en este ciclo para que se sientan recepcionados, acogidos, que sigan manteniendo los vínculos que seguro ustedes ya han ido generando durante los primeros días o se han ido generando en las aulas durante los primeros días de clase, y que esto se mantenga y no se rompa por las circunstancias específicas que estamos viviendo. Entonces, es importante identificar los intereses que ellos tienen. Esta es una edad en la que los niños y las niñas suelen tener muchos intereses por conocer, mucha inquietud por el movimiento, por la curiosidad. Entonces, hacia ahí debería estar dirigida nuestra atención, la atención que dan los docentes en el aula, ¿no? Identificar aquellos aspectos de interés que ellos tienen, que tengan momentos para compartir esos intereses y esas necesidades, además de seguir con el énfasis en las rutinas, ¿no? Que ya hemos hablado en la diapositiva anterior, pero que es importante retomar estas rutinas de organización de tiempo, estas organizaciones de espacio en casa, aunque sea un espacio reducido, pero que sea un espacio donde efectivamente podamos contar con condiciones mínimas para poder hacer el trabajo que nos implica estar participando de un aula en la escuela. Y un aspecto que se incorpora acá, no porque en tercer ciclo no lo hagamos, sino porque todavía en el tercer ciclo hemos puesto en el énfasis en conocernos y acogernos, es la organización de los estudiantes. Aunque estemos en la distancia y en la virtualidad, es necesario que ellos sientan que son parte de un colectivo, y en este caso es el aula, el colectivo, el espacio social que van a compartir durante todo el año, ya sea de manera virtual o ya sea de manera presencial. Entonces hay que buscar, de acuerdo a lo que cada una de las escuelas tenga, las formas de organización a través de delegados, de responsables, de grupos de trabajo, etcétera, de modo que todos nos sintamos protagonistas de un aula en común, de un espacio en común y del funcionamiento de esa aula, ¿no? A través de las responsabilidades, pero también a través de la participación en las iniciativas de las actividades que les vamos a proponer. Tratemos de que no siempre todas las actividades sean dirigidas por nosotros, sino dar acogida a algunas actividades que ellos puedan promover y proponer para poder mantener este interés en un contexto particular como es la virtualidad, ¿no? Finalmente, volver a retomar la importancia de estar comunicados con las familias, de ir
poniendo en conocimiento a las familias cuáles son los énfasis que vamos a generar durante esta semana e instalar algunas prácticas que nos van a permitir llevar el año de una manera con mejores condiciones, como por ejemplo, cómo vamos a definir los espacios de lectura, cómo vamos a definir los espacios de juegos matemáticos, cómo vamos a trabajar aquellos aspectos que nos den las condiciones para la indagación. Esto irlo trabajando poco a poco con los chicos e ir instalando lo que en la medida de lo posible se dé en las condiciones en las que estamos. Tal vez por ahí generar algún juego, juego que tenga que ver con algún aspecto de noción matemática que les interese ir introduciendo, ir instalando también algunas prácticas de lectura de acuerdo al grupo, y esto nos va a ir generando como condiciones para poder luego seguir avanzando en el desarrollo de las competencias. ¿Podemos seguir, por favor? Bien, luego tenemos a nuestros estudiantes de quinto ciclo que se enfrentan en el caso de sexto grado al tránsito a la secundaria, pero en el caso de quinto grado también de alguna manera son procesos de tránsito porque están a puertas de convertirse en los mayores del nivel primaria y eso implica un reto para ellos. Entonces, aquí abrir un poquito más el escenario para que ellos también se sientan parte de la organización, no solamente ya del aula, sino también de la escuela en general. En muchos casos, en este ciclo en particular, los chicos participan a través de municipios, delegados, etcétera, y empiezan a ser integrantes de la participación en la organización escolar. Esto no es algo que aparece solo a final del año, sino que debemos irlo preparando durante todo el año, y por eso es muy importante que se den estos espacios de organización, estos espacios de organización primero a nivel del aula, y luego trasladar esto a ir introduciendo una mirada en cómo vamos a poder luego extender esto a nivel de la escuela, que seguramente va a ser parte de las responsabilidades. Lo otro tiene que ver con la organización también de los momentos compartidos. Estos momentos compartidos, dada la edad de cambios que los chicos van a ir atravesando, tanto físicos, psicológicos, como también en el mundo social, ir mirando con especial énfasis aquellos momentos que son compartidos, ya sea los momentos cuando retornemos de recreo, ya sea los momentos que se puedan direccionar para un trabajo articulado o en equipo, de manera que estos espacios permitan no solo que se organicen, sino que también se respeten, identifiquen sus necesidades particulares y específicas y puedan ser atendidos de parte de los docentes, pero también puedan ser acogidos por todos sus compañeros y compañeras, considerando sus particularidades y sus necesidades, ¿no? Retomamos la organización del aula. En este ciclo ya deberíamos tener una práctica de organización, sin embargo, la vamos a retomar en este contexto para luego trasladarla a la presencialidad cuando retornemos y promovamos la participación de las familias. Suele ocurrir que las familias en este último ciclo, especialmente en este grado, centran más su atención en actividades de cierre de nivel. Entonces, desde el comienzo, tratemos de que esta comunicación se dirija más que a las actividades de cierre de nivel, llámese, no sé, pequeños agasajos o cosas de este tipo, a generar procesos que permitan el acompañamiento de los chicos y de las chicas y la prevención de situaciones de riesgo. Esto es algo que podemos trabajar también luego en asambleas o en reuniones cuando tengamos con la familia, porque sabemos que estos dos aspectos, en muchos casos y en estas edades, son un poquito menos tomados en cuenta. Entonces, tomar en cuenta cómo desde nuestros roles de padres o de madres o de familiares que acompañan a los chicos, justamente tenemos que hacer este acompañamiento desde una apertura a nuevos intereses, a nuevas formas de manifestarnos y una apertura a incidir en prácticas que permitan prevenir situaciones de riesgo, ¿no?
Y finalmente, estar abiertos a nuevos intereses que puedan aparecer y tomarlos en cuenta en los procesos que ya hemos diseñado seguro o que ya se han diseñado en las escuelas en la planificación. Esos nuevos intereses van a incluir aspectos que ellos quieren conocer, como ya lo han dicho mis compañeras, frente a situaciones inesperadas como esta, pero también seguro van a incluir temores, van a incluir dudas, etcétera, porque estamos en un momento de tránsito. Entonces, de alguna forma, desde el comienzo, ir dándole el espacio a estos diálogos alrededor de los cambios y las transiciones que nos permita de alguna manera validar las emociones, los temores, las inquietudes y los intereses que se suscitan tanto por la edad de desarrollo de los chicos, por los retos académicos que tienen en este último ciclo a partir del desarrollo de competencias, como también en la relación con sus familias y en el rol que juegan en la escuela. Entonces, en general, en el nivel primaria, lo que estamos tratando de mirar con mayor énfasis en esta semana es el establecimiento de rutinas, la organización personal de los recursos y materiales que se tengan, cualesquiera que estos fueran, la organización de los estudiantes en el aula desde sus niveles distintos de retos y también el acercamiento a algunas prácticas que nos permitan ir generando las condiciones para el desarrollo de las competencias, ya sean comunicativas, matemáticas o en otras áreas del currículo en el que nosotros hemos puesto ya seguro el énfasis o se ha puesto el énfasis cuando se ha hecho la planificación anual. Eso es un poquito lo que estamos mirando desde primaria y como ya también lo hemos mencionado, el generar un clima y unas condiciones adecuadas para el desarrollo del año escolar nos va a permitir que este se lleve a cabo de una mejor manera para todos y que todos podamos tener las condiciones suficientes para seguir avanzando a lo largo del año y para poder prever, ir previendo e irnos preparando para cualquier imprevisto de cualquier tipo que se pueda presentar, tanto a nivel personal como a nivel en general de la sociedad, ¿no? Estamos en un mundo donde la incertidumbre es lo que permanece y de acuerdo a eso tenemos que justamente el ser competentes, recordemos, es poder dar respuestas a problemáticas que surgen justamente en el mundo actual de la incertidumbre. No es algo que nos ocurre solo a nosotros, sino si miramos un poquito el espacio más allá de nuestro querido país, vamos a ver que hay otros espacios de incertidumbre y justamente nuestro currículo nos plantea dar respuestas pertinentes y dar respuestas a partir del desarrollo de nuestras competencias a estos procesos de incertidumbre. Entonces, miremos este momento como una oportunidad justamente para poder desarrollar todos, tanto nosotros, los especialistas, los docentes, los directivos y nuestros estudiantes, respuestas a lo inesperado que implica de alguna manera poner en juego nuestras competencias. Estamos atentas a cualquier consulta, ya Pili les va a volver a retomar seguro las orientaciones en el momento del cierre y cuentan con un conjunto de recursos en Perú Educa del que también pueden usarse y estamos atentas a sus inquietudes y acompañarlos en todo lo que pudieran requerir desde la parte pedagógica. Muchas gracias. Entonces, ahora voy a dar el paso al nivel de educación secundaria y va a compartir con nosotros Margarita Luna. Bueno, igualmente me sumo al saludo de mis compañeras. Es un gusto saludarlos, queridos especialistas. Sé que estamos en condiciones especiales, en una situación de emergencia. Sin embargo, aprovechemos este espacio para generar este diálogo, esta reflexión desde el rol que tienen ustedes como especialistas pedagógicos, para poder brindar algunas orientaciones en el marco de esta emergencia y atender de esta manera a los estudiantes. En este caso vamos a ver el nivel de educación secundaria.
Entonces, empezamos por favor con la siguiente lámina. He querido iniciar con esta priorización del bienestar socioemocional porque efectivamente sabemos que el énfasis se encuentra en garantizar, en priorizar que nuestros estudiantes aprendan en condiciones y en situaciones de bienestar socioemocional. Y más aún cuando nosotros nos encontramos en una situación como la que vivimos en estos momentos, ¿no? Que ya la han vivido nuestros estudiantes de secundaria hace 6 años y que probablemente pueda traer en ellos ciertos recuerdos negativos, tristes, y que es preciso que podamos nosotros hacer una diferencia también entre la situación que se vivió en la emergencia sanitaria y la situación que se está viviendo ahora, ¿no? Estos servicios virtuales, este pase a la virtualidad durante esta semana es temporal y nosotros lo que debemos hacer es asegurarnos que estos chicos y chicas del nivel secundario puedan sentirse acogidos, ¿no? Muchos de ellos están reencontrando y otros están conociendo a sus nuevos compañeros. Entonces es importante fomentar estos espacios de diálogo entre los estudiantes para que se conozcan, para que se encuentren, para que se reencuentren y para que conversen también sobre la situación que se vive. Nuestros chicos de secundaria son adolescentes, están en una etapa de cambios y anhelan participar. Ellos quieren ser parte de su aprendizaje, quieren tener voz dentro de la comunidad educativa, quieren sentir que sus autoridades escolares, desde el director hasta sus policías escolares, toda la organización que hay en la escuela, ellos quieren sentir que sus ideas son escuchadas. Y en esta situación en la que vivimos, fomentar ese espacio de diálogo para conversar también sobre esta situación presente es importante para que expresen las emociones, cómo se sienten, cuáles son esas dudas, esa incertidumbre que probablemente ellos tengan. Pero igualmente, en aras de garantizar este bienestar de los estudiantes, es importante que la escuela pueda tener flexibilidad. Sabemos que en la virtualidad las condiciones son diferentes, por lo tanto también los horarios pueden ser diferentes. Es distinto que los chicos se encuentren en el aula o que se encuentren en el patio, en diferentes lugares de la escuela, a que estén sentados frente a una pantalla y como docentes pretendamos tal vez captar toda la atención. Sobre todo en estos chicos, en estos tiempos en los que las redes sociales y los videos cortos son los que priman. Entonces es importante tener también horarios flexibles dentro de la institución educativa durante esta semana, ¿no? Y también es importante evitar una sobrecarga de lo que muchas veces llamamos las tareas. Como estamos en una virtualidad, los colegios que así lo estén, van a dejar probablemente una sobrecarga académica, una sobrecarga de trabajos, entonces es importante orientarlos para que en áreas de esa flexibilidad tampoco es que se sobrecargue a los chicos con una serie de actividades para la casa, ¿no? Que puedan luego ser revisadas cuando vuelvan a la presencialidad. Entonces, orientarlos sobre esta flexibilidad, no solamente en los horarios, sino también en la carga académica, es importante con los estudiantes, es importante también que los padres puedan entender esto y que toda la comunidad educativa sea consciente de que vivimos en una situación distinta, ¿no? Temporal, pero distinta. Bien, ¿qué es lo importante que debemos resaltar respecto a esta lámina? Es que los chicos, los padres, toda la comunidad educativa debe tener en claro que en esta situación ellos van a seguir aprendiendo. Seguirán aprendiendo a pesar de estas limitaciones que puedan existir, pero el aprendizaje no se detiene, porque todos los espacios son importantes para aprender. Siguiente lámina, por favor. Bien, como sabemos,
nuestros estudiantes de secundaria, estos adolescentes, ya son más autónomos. Son chicos que están construyendo esta vida social, están fomentando su autonomía, toman decisiones. Entonces, en ese marco, también hay que propiciar en ellos que continúen aprendiendo de manera autónoma. ¿Cómo podríamos hacerlo? Hay que brindar orientaciones para que los estudiantes puedan reconocer las habilidades con las que ellos cuentan para aprender, ¿no? Todos los estudiantes tienen habilidades, todos. Lo interesante es que aprendan a descubrirlas. Muchas veces ellos no reconocen todo ese potencial. A veces están más acostumbrados a decir sus defectos que aquellas habilidades que tienen. Entonces es importante que dentro de estos espacios de diálogo que mencioné hace un momento, también incluyamos estas orientaciones para que ellos puedan reconocer con qué habilidades vienen para poder iniciar un proceso de aprendizaje en la autonomía, ¿no? Esto es parte del aprender a aprender, y que en la etapa de las operaciones abstractas, ¿no?, de este pensamiento complejo, los estudiantes, los adolescentes pueden tranquilamente ir desarrollando mucho más estas habilidades. ¿Qué otra recomendación podríamos dar para fomentar el aprendizaje autónomo en estas instituciones educativas que están en virtualidad? Se pueden aplicar una serie de recursos como guías de trabajo, como lectura, para que ellos puedan aprender en casa, ¿no? Otros recursos que ya lo ha mencionado Sheridan se encuentran en la plataforma de Perú Educa y que también las instituciones educativas elaboran, porque varias de las que probablemente se encuentren en virtualidad cuenten con algún tipo de plataforma institucional y dentro de ellas algún repositorio de recursos. Si es así, entonces es el momento para aprovechar todos los recursos con los que contemos y fomentar este aprendizaje. Para ello se pueden utilizar diversas estrategias, como por ejemplo la aula invertida, ¿no? Que ya sabemos que los estudiantes reciben en un primer momento estos recursos, ellos trabajan de manera autónoma y cuando retornan a las actividades presenciales o a los momentos sincrónicos, ellos pueden allí ya recibir la retroalimentación y expresar todas aquellas dudas que puedan haber tenido en el marco de una mejora continua en el aprendizaje. Igualmente, dentro del aprendizaje autónomo, también podríamos orientar para que los estudiantes tengan libertad para elegir de qué manera ellos van a evidenciar que están logrando su aprendizaje. O sea, esta autonomía no es solamente realizar actividades de manera independiente, sino que también es brindarles la oportunidad para que puedan elegir no solamente horarios, que puedan de repente fijarse plazos, sino también a través de qué producción o actuación voy a evidenciar que estoy aprendiendo, ¿no? El desarrollo de competencias implica que el estudiante tenga una actuación compleja y esta actuación competente se puede evidenciar a través de diversos soportes. Hay algunos estudiantes que son más hábiles para poder disertar, son más hábiles para poder explicar, para poder exponer, mientras que otros tienen mayores potencialidades a nivel de la escritura, ¿no? Otros son más comunicativos y de repente quieren grabar un video. Entonces, esa libertad para elegir también es importante dentro del fomento de este aprendizaje autónomo. Y precisamente tiene que ver con la primera idea que está en esta lámina, que es que nuestros chicos y chicas reconozcan cuáles son esas habilidades que tienen para aprender. Y eso es lo que hay que potencializarlo mucho más. Bien, siguiente lámina, por favor. Continuando con estas orientaciones, precisamente diseñar actividades sincrónicas y asincrónicas es parte de esta flexibilidad de la que venimos hablando desde hace varios minutos. Por ejemplo, dentro de las actividades sincrónicas, tenemos que los estudiantes pueden
recibir la explicación del profesor. Ellos también pueden presentar algún tipo de explicación sobre alguna actividad que se les presente en ese momento. Van a dialogar, pueden dialogar entre ellos, pueden recibir retroalimentación pertinente y oportuna, porque es precisamente en el momento mismo en el que está ocurriendo la actividad. Y dentro de las actividades asincrónicas, por ejemplo, ellos pueden recibir previamente una serie de recursos o de materiales, como lecturas, como guías, pero también pueden trabajar proyectos, inclusive pueden participar en foros sobre diferentes temas que dependen ya del área curricular que estén abordando, o si es que están trabajando de manera integrada a través de proyectos, ¿no? Eso ya es la libertad del docente. Porque precisamente cuando diseñe sus experiencias de aprendizaje, en ese marco de flexibilidad, va a diseñar actividades que puedan ser elaboradas, que puedan ser realizadas en esta situación, en este contexto de virtualidad. Y enlazándose con esto, precisamente es importante que el docente también pueda aprovechar este momento en integrar competencias, ya sea de una o de varias áreas curriculares. Como sabemos, se parte de la realidad para el desarrollo de las competencias. Y qué mejor momento, mejor entre comillas, para utilizar esta situación que estamos viviendo y poder integrar competencias de diversas áreas o de una sola, dependiendo también de la organización del equipo docente, y abordar este problema que estamos viviendo, que es complejo. Y como siempre mencionamos, complejidad no quiere decir que sea algo difícil. Complejidad quiere decir que abarca múltiples dimensiones. Esta situación que vivimos nos enmarca dentro de aspectos políticos, aspectos sociales, la economía, miren cómo se está impactando, y todo es una cadena de sucesos que se relacionan, que están fuertemente vinculados, inclusive enmarca dentro de lo sanitario, considerando que también pues los camiones recolectores de residuos sólidos se ven afectados por la escasez de combustible. Entonces, la complejidad de este problema de la actualidad, este problema social tan importante que vivimos, es un punto de partida para poder desarrollar competencias. Aprovechemos eso también y puede diseñarse algún tipo de actividad al respecto. Bien, y dentro de estas actividades sincrónicas y asincrónicas es innegable que es importante utilizar los recursos digitales con los que se cuente en la institución. Claro, sería importante priorizar que sean recursos de bajo consumo de datos también, ¿no? Considerando que muchos padres tienen no un niño, sino tienen varios hijos también. Entonces allí también hay que considerar estos aspectos dentro de las orientaciones que podamos brindar en las instituciones educativas. Siguiente, por favor. Y como ya lo han dicho también mis compañeras del nivel inicial, del nivel primario, la comunicación permanente con las familias es fundamental, ¿no? Los padres generalmente pues estamos muy preocupados de nuestros hijos, y siento que a veces hay una marcada diferencia. Muchos padres sienten eso. Cuando están en el nivel de inicial y de primaria hay un acompañamiento constante, el padre de familia siempre está pendiente, pero a veces los padres de familia cuando llegan a secundaria marcan una especie de distancia, ¿no? Cuando he estado en aula, por ejemplo, yo notaba eso, los padres de primero de secundaria todavía se preocupaban, pero cuando llegaban a quinto ya casi ni los conocíamos. Entonces es importante que los chicos de secundaria también necesitan la atención de los padres de familia. Y una de las orientaciones que podríamos dar a las instituciones educativas es que mantengan constante comunicación con las familias, que les informen claramente cuáles son estos horarios, si son flexibles, mucho mejor, que establezcan canales de comunicación y expectativas, qué se espera en este tiempo de emergencia, ¿no?
para que tengan claridad también los padres, porque a veces ellos quieren que la sesión de aprendizaje, como dicen, o que durante toda la clase se desarrolle todo lo que se desarrollaba en la presencialidad. Y tienen que saber que no necesariamente va a ser así, porque es un contexto especial. Entonces, esas expectativas deben ser claramente marcadas, aclaradas. También hay que usar canales simples. Si hay correo electrónico, pues se puede usar el correo electrónico, la plataforma institucional, si es que la tiene el colegio, mensajes, probablemente el WhatsApp es lo más utilizado, pero que los mensajes tampoco sean pues constantes a cada rato, a cada momento, sino que también haya un respeto en los horarios en los cuales se establece comunicación con los padres, ¿no? La desconexión digital de la cual hablamos. Brindar estas orientaciones a las familias también sobre cómo apoyar los aprendizajes en casa, ¿no? Los padres de los chicos de secundaria también deben conocer que ellos no están desligados del aprendizaje de sus hijos, que también pueden darle un tiempo de calidad para que puedan atender sus consultas o sus dudas. No necesariamente estamos hablando de que deban conocer toda la información, todo el bagaje que tienen las áreas curriculares, sino que hablamos de un acompañamiento al proceso de aprendizaje, que los apoyen en las dudas que pueda tener, en la comunicación con el profesor, en ayudarlos a buscar información, etc. Lo importante de esto es que exista o se genere una sensación de cercanía, o sea, de que a pesar de estas limitaciones, la escuela sigue cercana a ellos. Siguiente lámina, por favor. Y bueno, como son chicos de secundaria y siempre están activos, siempre están inquietos, ellos son muy sociables, pues también deberían haber actividades de distensión, ¿no? Una rutina de actividad física en casa, porque la atención muchas veces se dispersa ya cuando pasa mucho tiempo. Entonces, unos breves ejercicios, una reflexión sobre la importancia también de cuán importante es esta actividad física para la salud, para reducir el estrés, para la mejora del estado de ánimo. Esto ya lo hemos vivido anteriormente, hace 6 años, ¿no? Entonces, ahora que estos chicos de secundaria en esa época probablemente estaban en la primaria, entonces ahora ellos ya en este proceso de cambios que tienen, van a sentir pues que muchas veces el estrés por estar en estos días desde casa los puede abrumar. Entonces hay que garantizar también que el profesor que esté dando en ese momento su clase pueda darles unos minutos para que puedan establecer algún tipo de ejercicio, ¿no? Otra actividad puede ser que ellos mismos identifiquen acciones para mejorar su bienestar, como que se den cuenta que pueden hacer pausas activas, que pueden caminar tal vez en algún momento para reducir el sedentarismo, y que se den cuenta que hay una relación entre la actividad física y su bienestar, ¿no? El sentirse bien. Sobre todo ahora que los chicos pues siempre están en redes sociales o que se comunican por WhatsApp y que ya no vemos tanto que salgan a veces a pasear entre los amigos, que salgan a hacer deporte, ¿no? Ahora son chicos más tecnológicos, entonces con mayor razón hay que hacer énfasis en este mensaje. Y las pausas activas que puede hacer el profesor, que pueden ser de 3 a 5 minutos mientras está él en su horario laboral, cuando los chicos están ahí en su proceso de aprendizaje en actividades sincrónicas, cada 30 a 45 minutos probablemente él podría hacer una pausa activa, una dinámica, en fin. Y esto ayuda también a la concentración, a renovar la energía para que puedan continuar con su proceso de aprendizaje de manera fluida, ¿no? Todo porque ya sabemos que estamos siempre tratando de garantizar el bienestar socioemocional de nuestros estudiantes en su jornada de estudio, porque así pueden aprender mejor. Muy bien, bueno, estas son algunas orientaciones que podemos dar, como dijo Pilar, no son nuevas y esperamos que puedan orientar a las instituciones educativas que se encuentran actualmente en la virtualidad. Muchas gracias y ahora doy pase a Johnny Rodríguez, el coordinador curricular de la Dirección de Educación Física y Deporte.
Adelante, John. Muy buenos días con todos los presentes. Reciban un cordial saludo. En este breve espacio queremos compartir estrategias sencillas que puedan ayudar a fortalecer el bienestar socioemocional de nuestros estudiantes en contextos de educación remota. Sabemos que en situaciones de educación remota o virtuales, los estudiantes permanecen más tiempo frente a la pantalla. Esto puede generar fatiga, estrés o pérdidas de concentración. Por ello, el Ministerio de Educación recomienda incorporar actividad física y pausas activas durante la jornada educativa. A continuación, veremos algunas estrategias concretas que pueden aplicarse desde las instituciones educativas y desde las clases virtuales. Siguiente, por favor. La importancia de las pausas activas. ¿Por qué realizar pausas activas? Las pausas activas consisten en detener momentáneamente las actividades académicas para realizar movimientos corporales breves. ¿Cuáles serían los beneficios de realizar las pausas activas? Como ustedes pueden apreciar en la diapositiva, estas pausas permiten mejorar la concentración, reducir el estrés, activar el cuerpo y la mente para predisponer al aprendizaje, fortalecer el bienestar socioemocional. Y la recomendación es iniciar la jornada escolar con los 10 minutos de actividad física diaria. Esto nos permitirá desarrollar hábitos para la práctica de una vida activa y saludable. Para ello, el Minedu ha dispuesto la implementación de un conjunto de estrategias orientadas a promover una vida activa y saludable en la institución educativa. Entre ellas, los 10 minutos de actividad física y asimismo crear y realizar pausas activas aproximadamente cada 2 horas de clase. Ya venimos de un antecedente muy cercano donde cada uno de nosotros hemos podido apreciar la virtualidad y donde también decían la frase que la virtualidad llegó para quedarse. Entonces es importante adaptarnos y aprovechar las oportunidades que tenemos para también nosotros poder innovar y mejorar en esta práctica. Los invito a responder en el chat, ya que podemos apreciar más de 180 participantes, la siguiente pregunta. ¿En sus instituciones educativas ya realizaron los 10 minutos de actividad física? ¿O ya lo realizan? ¿O realizan pausas activas durante las clases? Leo sus comentarios. Veamos ahora algunos ejemplos de cómo aplicarlas según el nivel educativo. Siguiente, por favor. Para el nivel inicial, como ustedes pueden apreciar, el movimiento es fundamental para el desarrollo integral del niño. Tenemos, por ejemplo, una propuesta de juego de emociones con movimiento. En este caso, el docente puede proponer a los niños representar emociones mediante movimientos. Por ejemplo, saltar cuando están felices, caminar lento cuando están tristes, girar cuando están sorprendidos. Esto favorece la expresión corporal y el reconocimiento de emociones. Así como los profesores pueden proponer, los niños, en este caso en el nivel inicial, también proponen, ¿no? En esta etapa del desarrollo humano, en el nivel inicial, nosotros sabemos que los niños son muy creativos, son muy espontáneos, tienen esa libertad de querer explorar, entonces aprovechemos esa riqueza que podemos tener en ellos. También tenemos el juego libre en casa. En familia podemos organizarnos estos juegos libres con objetos del hogar. Las familias pueden crear juegos libres, circuitos donde los niños salten. En la práctica educativa, los niños ven un circuito o ven que van explorando y ellos mismos van creando, como sabemos muy bien. Podemos hacer que caminen, que se desplacen en equilibrio. En casa también, en pequeños espacios, mediante una buena comunicación y el acompañamiento que se pueden tener con los padres, con los profesores, podemos aprovechar esas oportunidades para desarrollar competencias y la combinación de las capacidades. El juego de imitación
también es importante. Estas actividades no solo desarrollan la motricidad del movimiento, sino también generan momentos de juego y sobre todo un vínculo con la familia. Siguiente, por favor. Para el nivel de primaria, digamos, en primaria es importante promover hábitos de actividad física y espacios de interacción familiar. Por ejemplo, el reto del movimiento diario, mediante saltos, desplazamientos, equilibrios, juegos de coordinación, juegos de roles. Y al finalizar, el docente puede preguntar cómo se sintieron durante la actividad. Asimismo, también pueden los docentes, mediante la grabación de un pequeño video, de repente de drills, movimientos que puedan articular los niños, que ellos puedan proponer. Entonces, es importante este tipo de juegos. Asimismo, también tenemos el juego familiar activo. Pueden saltar a la cuerda, lanzar la pelota, pequeñas carreras en espacios reducidos. Esto fortalece la interacción familiar y el bienestar socioemocional. Siguiente, por favor. También tenemos para el nivel secundaria, ¿no? Es importante promover el bienestar integral, haciéndose un espacio, formulando rutinas saludables que incluyan la hidratación, pausas activas y también los descansos, digamos, visual permanente, ¿no? Para ello también, en secundaria, las pausas activas ayudan a reducir el sedentarismo y mejora el estado de ánimo, mediante, pueden ser rutinas de actividad física en casa, como la activación, sentadillas, saltos, estiramientos. Luego los estudiantes van reflexionando sobre cómo la actividad física influye en su estado de ánimo. Los que hacemos actividad física podemos darnos cuenta que antes es, digamos, un estado anímico y luego de realizar la actividad física, tengamos claro que actividad física es cualquier movimiento que genere un gasto de energía. Por ejemplo, si yo camino, si yo corro, si hago estiramientos, ya eso se considera actividad física. Incluso pueden diseñar su propia pausa activa para aplicarla en las clases virtuales. Sí, también es importante tener en cuenta que la actividad física como parte del bienestar escolar, importantísimo promover estas pausas activas en las instituciones educativas. No solo contribuye al aprendizaje, sino también al bienestar integral de nuestros estudiantes. Los invito a incorporar estas acciones en sus clases y en la gestión escolar, promoviendo una cultura de movimiento y bienestar en nuestras comunidades educativas. Muchas gracias. Adelante, estimada Pilar. Muchas gracias, Johnny. Muchas gracias, querido equipo, por este espacio. Muchas gracias a todos ustedes por estar escuchándonos al otro lado de la pantalla. Sabemos que es un momento en el que estamos corriendo con muchas cosas, pero igual no queríamos dejar de tener este espacio con ustedes para poder empezar a poner sobre la mesa aquellas cosas que ya tenemos pauteadas, pero que en este momento requieren de un énfasis en particular. Sabemos que justo estamos en un inicio de año y que efectivamente tenemos cosas planificadas para trabajar con los estudiantes, pero necesitamos desde las DRE y la SUGEL que orientemos este trabajo de las instituciones educativas, que no pierdan el foco de el bienestar del estudiante como centro, no esta lógica de, bueno, yo tengo que avanzar con mi planificación, sino más bien de una planificación flexible que se adecúa a esta situación que estamos viviendo. En el chat salieron algunas preguntas que me parece importante retomar entre preguntas y comentarios. Y bueno, había una que nos planteaba, ¿las clases van a ser finalmente virtuales o no? Y creo que es importante, a partir de lo que ya hemos conversado y de lo que nos plantea la resolución ministerial 551-2025, que es la norma del año, el poder determinar que, el poder clarificar, o volver a decirles de alguna manera, perdón, la 501-2025, que la tarea de la calendarización
Y lo que plantea el documento de la normativa en relación a la calendarización es que todo es posible de adaptar y no existe una única forma para todo el país. Es más, existe orientaciones para que ustedes puedan determinar de acuerdo a cada característica y condición en el territorio y alrededor de cada escuela, ni siquiera es a nivel regional, es a nivel de cada escuela, cómo están las situaciones. Si efectivamente la población alrededor de la escuela está siendo afectada, si es que los niños estudian lejos viven lejos de la escuela y requieren de transporte para llegar, si es que los docentes también. Entonces, mirarnos como comunidad educativa y poder analizar la situación y tomar las decisiones correspondientes con el liderazgo del director. No existe una única forma o fórmula que el Ministerio de Educación dé para todos y se generalice. Justamente de lo que hablamos mucho es de mirarnos desde esta diversidad. Somos un país diverso, somos un país sumamente rico en esta diversidad, es algo muy positivo, pero necesitamos también en estas situaciones complejas mirarnos desde esa diversidad y no determinar lo mismo o algo uniforme para todos, sino más bien que cada región, que cada UGEL, desde mirar a su territorio y mirar lo que ocurre con cada institución educativa, puedan determinar la mejor opción para ese grupo de estudiantes y esa comunidad educativa. Entonces, no se puede responder de una manera cerrada a si vamos a tener clases virtuales para todos o no. Eso se va a tener que determinar a partir, y ahí es donde entra la autonomía del director, a partir de ese análisis que tienen que hacer el director con su comunidad educativa sobre lo que está ocurriendo en su entorno, sobre cómo llegan los estudiantes a la escuela, sobre cómo llega la comunidad educativa que atiende, es decir, los docentes a la escuela, y cuál es la mejor forma. ¿Cuentan con elementos para realizar ese trabajo de manera remota o no? ¿Podríamos tener una lógica semipresencial que nos ayudaría a solucionar esta situación? Lo más importante es el bienestar del estudiante y que lo que hagamos para darle continuidad al servicio educativo genere procesos de aprendizaje significativos e importantes. Otra pregunta que plantearon y fue sumamente importante y es interesante de conversar es si esto solamente afecta a Lima y Callao. Justamente el webinar, el espacio se gestionó y se generó pensando en Lima y Callao por la situación tan compleja, por la emergencia que se ha generado en Lima y Callao y porque efectivamente es aquí donde hay muchos elementos que se ven afectados por esta crisis que tenemos en relación al combustible, que como bien decíamos no es una crisis de educación, pero nos afecta directamente y hay que mirarnos como comunidad desde el bien común, ¿verdad? Entonces hay que ir tomando decisiones en relación a eso. Por eso Lima y Callao, porque es donde ahorita hay una mayor afectación. No quiere decir que no haya una afectación en otras regiones. Efectivamente, tenemos a Chiclayo que ya va manifestando una serie de dificultades en relación a alzas en pasajes y que se ve y en gasolina, en combustible, entonces se ven ya afectados también por ello. Como decíamos en el webinar, este espacio ha sido específico pensando en esta situación tan apremiante, tan complicada que en ese momento está teniendo Lima y Callao. Pero lo elemental, todo lo que se ha dicho aquí, aplica para que se mire la situación en cualquier lugar del país. Y si Chiclayo empieza a tener ciertas dificultades, pues en el territorio tendrán que ir mirando qué es lo que está ocurriendo e ir tomando decisiones también en función de todas las características y condiciones que están afectando a la población. Igual también nos pasa en Juliaca, que también plantean y ya están planteando que hay una dificultad al respecto, pues también tendrán que ir mirando territorio por territorio, institución por institución, e ir considerando dónde están los estudiantes, si están cerca de la escuela, si se ven afectados por la situación para ir a la escuela o no, y no cortar el servicio si no se requiere. Si es que el servicio puede continuar de manera presencial, se da de manera presencial, y si es que el servicio
requiere ir a una lógica semipresencial, pues se cambia a una lógica semipresencial. ¿Y cuál es la fórmula? Eso lo tienen que organizar justamente los docentes, dependiendo de los espacios, de los tiempos, de las posibilidades y condiciones que hay en cada territorio. Y algo importante es que tienen marco normativo para esto. La norma 501-2025 nos plantea ya que tenemos autonomía para tomar esas decisiones justificadas, dándole sustento a partir de la evidencia, pero tenemos autonomía para eso en cada territorio. No podríamos marcar una única situación para todo el país. Cusco también se está viendo afectada por la situación, porque efectivamente es allí donde están llegando todos para tratar de solucionar esta situación. Entonces también hay una afectación. Pues de acuerdo a eso, Cusco no va a determinar a todos en Cusco que todos van a una suerte de trabajo remoto, sino va a tener que ir tomando decisiones de acuerdo a lo que está pasando en su contexto. Como volvemos a repetir, la norma del año 501-2025 nos da justamente este marco para poder trabajar e ir tomando las decisiones in situ en el territorio, dependiendo de lo que ocurre alrededor de cada escuela, en cada poblado, en cada comunidad. Entonces, estas dos preguntas que nos han ayudado un montón, como a clarificar algunos puntos claves, las agradecemos muchísimo y agradecemos muchísimo la audiencia de ustedes, el acompañarnos en este espacio. Y bueno, vamos a seguir trabajando juntos para que esta situación que no surge de educación, pero que afecta directamente a nuestra población, sea aprovechada de la mejor manera posible para el aprendizaje, pero también tratemos de ir buscando soluciones que nos puedan ayudar. El saludo de las directoras de la Dirección de Educación Básica Regular, de la Dirección de Educación Básica, de Educación Inicial, de Educación Primaria, de la Dirección de Educación Física y Deporte y de la Dirección de Educación Secundaria también. Y les agradecemos mucho por este espacio. Hasta luego.